Octubre de 1982. El pueblo ecuatoriano se levanta contra las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Bajo la dirección del FUD se realiza el paro nacional, una de las mayores protestas populares de todos los tiempos. A pesar del severo estado de sitio decretado por el gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado, la gente salió a las calles a expresar su descontento por las medidas económicas que le afectaban directamente. Con las fuerzas conjuntas del ejército y la policía dejó un reguero de sangre a lo largo y ancho del país. Al menos 5 muertos y varios heridos. Diciembre de 1982. El conjunto de medidas económicas tomadas por el gobierno del presidente Hurtado entre octubre y noviembre de ese año había empobrecido a la población. Los servidores públicos se declaraban en huelga y exigían mejoramiento de salarios. El IES, Ministerio de Finanzas, Contraloría y ETEL, entre otros, plegaron a la huelga. Diciembre de 1982. Nuevamente, el Fondo Monetario Internacional llega al país. Las medidas económicas no satisfacían al sector comercial importador altamente endeudado. Entre los muchos actos de prepotencia que protagonizó el expresidente Febres Cordero, al que más empeño le puso fue a tomarse por asalto el sistema judicial, para tapar los actos de corrupción que abundaron durante su gobierno y para perpetuar la persecución judicial contra sus enemigos políticos. Un acto corrupto que usó por décadas. Debido al neoliberalismo fanático, el mayor beneficio del petróleo era para las corporaciones internacionales. Las telecomunicaciones eran deficientes. La educación sobrevivía a la desatención y los bajos presupuestos. Nadie sabía cómo se hacían los contratos con el Estado. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. No tenemos ni para comer ni para una taza de leche, señor. Tengo yo muchos hijos y no tengo ya que darles, güey. Yo solo lo que vivía es de los intereses. Se ha ordenado la prisión de quienes a través de este documento han incitado a un paro, es decir, al cometimiento de un delito. De esta forma, Lasso respondía a las exigencias de los trabajadores, quienes convocaron a un paro para reclamar el pago de sus sueldos atrasados. ¿Cree que Yamil Maguad es una mala persona? Comencemos por lo último, yo no creo que es una mala persona. Algo que el propio Lasso se jactaba cuando se desempeñaba como gobernador del Guayas en el gobierno de Yamil Maguad. En el año de 1998, Lasso cuestionó las manifestaciones realizadas en protesta por las medidas tomadas por el régimen en octubre del mencionado año. La ley es la ley y todos estamos obligados a cumplirla. A quienes invitan a paros sin asumir, sin considerar los riesgos que significan esas convocatorias. Más de 100 personas fueron detenidas. Un ejemplo adicional es de esta publicación, donde se recuerda que Guillermo Lasso, con el mismo cargo, expulsó a un analista venezolano. La razón, presuntamente, José Luis Cordeiro se habría burlado del presidente Maguad. Dicho extranjero habría cuestionado la política económica del expresidente. Sin embargo, ahora en campaña asegura que mediante decreto indultará a los perseguidos políticos. La lista la vamos a conformar entre toda esta sociedad ecuatoriana, así como Fernando Villavicencio, quien incluso es parte de las personas que abiertamente respaldan su candidatura, personas que con Lasso en caso de llegar a la presidencia serían indultados. El 15 de enero del 2003, el golpista Lucio Gutiérrez empieza traicionando uno de sus principales ofrecimientos de campaña: terminar con la corrupción. Aliados con los socialcristianos y Pachacutic, gobierna en medio de rampante nepotismo. ¿Usted sabe quién es Napoleón Villa? Por supuesto, así es. Usted lo puso como presidente del Fondo de Solidaridad. Él es cuñado, coronel. Así, sí. Pero mire, cuando no es nepotismo, hubo eso no es nepotismo porque yo no lo nombré. Cuñado, coronel. Los medios informaban sistemáticamente cómo nombró a casi toda su parentela en puestos claves.
Existió preocupación nacional por el nombramiento de sus parientes en cargos claves. Que eso es falso, lo del nepotismo. Primero porque la Constitución lo prohíbe y segundo porque la misma Constitución lo sanciona. ¿Cómo está? Buenas tardes, trabajan. Encantado de saludar. Gracias. Muy bien. El honor es mío. Para mí, un gran honor. Se declaró un servidor incondicional de George Bush, expresidente de Estados Unidos, a quien visita junto a dos políticos que hoy son candidatos. Gracias, señor presidente. Vamos aquí para los votos. Ahí va. Muy bien, gracias. Muy contento. ¡Ándale! El señor presidente Bush está muy abierto y muy dispuesto y muy preocupado por la situación de pobreza que existe en el Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. El pueblo no come cuentos. La traición no cambia de vestimenta, como tampoco la incoherencia ni la falsedad. Hemos colocado una piedra. Si todos los ecuatorianos colocaríamos una piedra, tendríamos 13 millones de piedras. Y si todos los días haríamos este trabajo, todos los días tendríamos una inmensa cantidad de piedras. Las visas a ciudadanos chinos a través de sistemas dudosos se sumó a la intervención en el Tribunal Electoral y sobre todo el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¡Pichi fuera! Las imágenes de los medios no se han olvidado. Partidarios de Gutiérrez dispararon a los manifestantes desde el edificio del ex Ministerio de Bienestar Social. El pueblo rechazó la corrupción sistémica y derrocó al coronel. Mirando de madre, que desde el cielo me bendice, desde este altar de la democracia y frente al pueblo de la patria, quiero decirles que prometo cambiar al país o morir en el intento. Ahí va a elevarse el helicóptero, señores. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez, señores. Un helicóptero del ejército ecuatoriano le ha sacado del Palacio de Carondelet. En esta imagen se aprecia a Gutiérrez corriendo despavorido de vuelta al helicóptero. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno dio la bienvenida a su equipo de asesores económicos, al ex vicepresidente de Ecuador, acusado de actos de corrupción, Alberto Daik. En la semana del 2 al 6 de octubre de 1995, Daik afrontó un juicio político en el Congreso planteando por diputados de oposición, quienes lo acusaron de mal manejo de los fondos reservados del Estado. Sí, 7 veces sí. Sí, 7 veces sí. Vamos a inscribirnos por la consulta, haremos campaña por el sí. Que es necesario y correcto respaldar al presidente Lenín Moreno, respaldar la consulta popular. Y a votar sí, porque sí es su futuro, es su conveniencia, su progreso. Vamos a respaldar la campaña por el sí en todas sus 7 preguntas, es decir, 7 veces sí. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular. Y a votar si quiero a mi patria libre de la corrupción, libre de cadenas, libre de correas. Sí, 1000 veces sí. Así como también a Vivanco celebrando el triunfo del sí con su peculiar humor. Que esta vez se levanta a la voz del carnaval, también se levanta la voz del sí, 7 veces sí a la Liga Emelec, 7-0 en la consulta popular. Hemos sido un buen gobierno, hemos sido un gran gobierno, compañero. Nunca se ha hecho tanto como ahora. Entonces no vamos a permitir que los mentirosos nos digan corruptos cuando ellos son los verdaderos corruptos. Corrupción era el feriado bancario, cuando se le robaron los depósitos de toda la vida a la gente. Y luego negociaban con los certificados de depósito, después de que ellos mismos le congelaban los depósitos e impedían que la gente retire sus ahorros. Eso es corrupción generalizada. Corrupción era cuando se repartían vergonzosamente las aduanas, los pactos políticos. Corrupción era cuando Pacifitel perdía plata en una cueva de ladrones. Corrupción era cuando el registro civil
Si no pasaba plata un tramitador, no salía nunca la cédula. Prohibido olvidar, eso era corrupción, compañero. Nosotros tenemos funcionarios pillos que recibieron coimas en paraísos fiscales, también hay corruptores del sector privado, pero eso jamás será tolerado, ya están hasta sentenciados, esos pillos. Y ahora salen a atacar a nuestros candidatos y a defender a los candidatos de la oposición. ¿Por qué será, no? Porque saben que con nosotros, esos delincuentes que hoy son entrevistados por la prensa corrupta, no tendrán impunidad. Y tal vez si gana la derecha, está garantizada su impunidad. Esa es la razón, compañero. La visita del presidente Correa al Hospital Guayaquil fue sorpresiva. El mandatario recorrió la casa de salud, verificando la atención a los usuarios y si había o no medicinas. Los primeros meses del año, el gobierno declaró la emergencia en el hospital y destinó cerca de 15 millones de dólares. Un enfermo que acaba de llegar, pero tropieza y el paciente cae al piso. El Hospital Guayaquil, un verdadero desastre. La sala de espera se ha transformado en la recepción de los pacientes, aunque los perros pasean por emergencias. En el Hospital Guayaquil una mafia enquistada. Hemos tenido que meter hasta inteligencia policial. 6 trabajadores del Hospital Guayaquil fueron detenidos por contrabando de medicamentos. Un chofer del Hospital Guayaquil fue detenido cuando intentaba llevarse medicamentos en una ambulancia de dicha casa de salud. El presidente se refirió también a los retrasos en la venta de los bienes incautados al grupo Isaías. Denunció a los propios hermanos de no permitir la venta debido a una serie de amenazas. Respecto a los canales de televisión incautados, recalcó que a pesar de estar valorados, ningún inversionista ecuatoriano quiere comprarlos por temor a los Isaías. Somos la estirpe y el honor del soldado que con Bolívar luchó. Somos la existencia, somos la revolución. Por eso vamos a volver. Repudió también la respuesta de la Interpol de no incluir en la lista de funcionarios presos al expresidente del Ecuador, Yamil Mahuad. Son las reacciones del mandatario que viajó al Oriente para continuar con su campaña electoral. Wilmer Prado, el informativo. Somos la estirpe y el honor del soldado que con Bolívar luchó. En el pasado, la educación estaba secuestrada por los politiqueros de siempre, quienes suspendían todos los años las clases para exigir más prebendas mediante paros interminables. En el pasado, los padres de familia debían pagar el sueldo de los profesores. Antes, en 10 años, no se construyó ni una sola institución pública y de calidad. La educación. ¿Cuánto ha avanzado en estos 9 años de Revolución Ciudadana? Hoy ya no hay paros y la educación está al servicio pleno de los estudiantes. Megaobras que logran mayor productividad y garantizan la seguridad de miles de ecuatorianos. Vamos a recuperar el futuro. Vamos a vencer, compañeros.